En esta oportunidad vamos a hablar sobre los contadores, otros dispositivos de lógica secuencial que suelen ser muy útiles. La idea de este módulo es entender cómo funcionan los contadores a bajo nivel, a nivel de hardware. Arranquemos entonces definiendo lo que es un contador. Bueno, nosotros anteriormente vimos los registros, vimos que conectando varios flip-flops de cierta manera producíamos un efecto de ver cómo podíamos modificar la posición de los valores que tenía cada flip-flop y a esto lo llamamos registros de corrimiento. Vimos la utilidad que tenían los registros de corrimiento. Y en esta oportunidad vamos a hacer algo similar, solamente que la función que van a realizar esa interconexión de flip-flops es recontar o hacer conteo. Entonces, esa conexión de flip-flop de cierta manera que generan una función de conteo son los famosos contadores. Ahora, el número de flip-flops que se utilizan y la forma en que se conectan determinan el número de estados y la secuencia específica por los que pasa el contador. Es decir, si cuenta ascendentemente 0, 1, 2, 3, si cuenta descendentemente 3, 2, 1, 0. ¿Sí? Si lo puede hacer de ambas maneras, ¿ok? Si no cuenta hasta 3, sino que cuenta hasta 7 o cuenta hasta 15. Entonces lo que vamos a mirar más adelante es cómo diseñamos esos contadores. Tal como lo mencionamos entonces hace un rato, existen varios tipos de contadores. La forma más común de clasificarlos es dependiendo del modo en que se aplique la señal de reloj. Es decir, si son asíncronos o si son síncronos. Otros tipos que ya no son tan comunes, o sea, la forma más común de hacerlo es de esta manera, pero otra forma de clasificarlos es si son ascendentes o son descendentes. Eh, También está de acuerdo a su codificación, si son binarios, si son hexadecimales, si son BCD. Vamos a ir mirándolos a medida que vayamos avanzando en este tema. Iniciemos entonces hablando de los contadores asíncronos. El término asíncrono se refiere a los sucesos que no poseen una relación temporal fija entre ellos y que generalmente no ocurren al mismo tiempo. Entonces, antes veíamos que si teníamos un dispositivo conectado con una señal de reloj, decíamos ese dispositivo es síncrono. Ahora, al interior del dispositivo, si los módulos de ese dispositivo todos están conectados y funcionando bajo la misma señal de reloj, decimos que son síncronos. Si no, quiere decir que es un dispositivo asíncrono, porque no están ocurriendo los sucesos en la misma relación temporal fija. De igual forma, podemos decir que un contador asíncrono es aquel en el que los flip-flops del contador no cambian de estado exactamente al mismo tiempo. Veamos entonces el diseño de un contador asíncrono de 2 bits. Entonces tenemos la siguiente configuración. Observemos que la señal de reloj que entra solamente entra al primer flip-flop. Observemos que la señal de reloj que entra al segundo flip-flop es Q negado del flip-flop 0. ¿Qué quiere decir esto? Que la salida del flip-flop 0 por Q negado se vuelve el reloj del flip-flop 1. Por eso decimos que es un diseño asíncrono, porque no está entrando a los flip-flops, a los módulos de este diseño, a todos no está entrando la misma señal de reloj. Está entrando señales diferentes de reloj. Por eso decimos que es asíncronos. Los conectamos de esta manera. Vamos a utilizar para explicarlo a través de flip-flops JK. Conectamos a J y a K con el mismo valor y definimos una constante. O sea, siempre va a estar en alto, siempre va a estar en 1. Y vamos a observar qué sucede con este diseño. Entonces arranca la señal en 1. Vamos a suponer que arrancan nuestros flip-flops en valores iniciales de 0. Eso quiere decir que sus salidas son 0 y 1. Estado reset, 0, ¿sí? Y 1, que no aparece aquí Q negado, que es el estado de reset. Cuando llega el flanco de reloj, el primer flanco de reloj, estas entradas son 1, quiere decir que por J y por K está ingresando 1
y 1 en el JK nos implica toggle o cambio. Quiere decir que esta señal va a cambiar a 1. Y esta señal de reloj que viene acá es 1, ¿sí? Al hacer el toggle va a pasar a 0. Quiere decir que aquí no se va a detectar un flanco de subida, al contrario, es un flanco de bajada. Es decir, que este flip-flop no se va a activar. Ahí vemos el cambio. Vemos que no implicó señal de reloj para este. Y para el siguiente flanco, obtenemos de nuevo J y K en 1, o sea que vamos a obtener de nuevo un toggle, un cambio en este flip-flop. Observemos que aquí tenemos un 1 y un 0, y este 0 se va a convertir en un 1. Al pasar de 0 a 1, esto se vuelve un flanco de subida para el siguiente. Miremoslo cómo sería paso a paso. Entonces ya tenemos las señales, flanco de reloj, flanco de subida de reloj, tenemos 1 y 1. En ese flanco tenemos el cambio, 0, 0 y 1. Al pasar de 0 a 1, eso se convierte en un flanco de subida para este flip-flop. Y en ese flanco de subida, al evaluar los valores de J y K, que son 1 y 1, se va a realizar también un toggle, como lo vemos acá. Entonces pasamos de 0, 1 a 1, 0. Pasamos de 0, 1 a 1, 0. O sea, de 1 a 2. ¿Cómo veríamos esto nosotros en un cronograma de tiempos? Entonces, nos llega el primer flanco, valores iniciales de Q y Q0 y Q1 son 0 y 0, ¿sí? Q0 negado sería 1, observemos que esta señal es la negación de esta de abajo. Entonces, en este flanco observemos que lo que tenemos es un flanco de bajada de la señal, o sea, no cambia, no se va a activar el segundo flip-flop. Entonces, pero sí va a haber un toggle en el primero. Entonces pasamos de 0 a 1, ¿sí? En este flanco, y aquí no sucede nada porque no hubo flanco de subida sobre esta señal que es la de reloj del flip-flop 1. Siguiente flanco de reloj pasa de 0 a 1. Esta señal, al hacer el toggle en el flip-flop 0, pasó de 1 a 0, quiere decir que Q negado pasó de 0 a 1 y esto se determina como un flanco de subida. Y ese flanco de subida y las entradas 1 y 1 del flip-flop 1 determinan que voy a pasar de 0 a 1. Siguiente flanco de reloj, paso de 1 a 0, en Q es 0 negado, quiere decir que no hay flanco de subida para el segundo flip-flop, sigue igual, pero para este sí hay toggle. Y siguiente flanco, se detecta flanco para los dos. Por Q0 negado hay un flanco de subida y por la señal de reloj hay un flanco de subida, lo que produce cambio en ambas señales. Si nosotros evaluamos los valores, lo que veríamos entonces es 0 y 0, primer flanco, tengo 0 y 1, recordemos que este es el más significativo. Siguiente flanco, tengo 1 y 0, que sería el 2. Aquí teníamos el 0, aquí tendríamos el 1, aquí tendríamos el 2. Y siguiente flanco, tenemos 1 y 1, que sería el 3. Y en este flanco, donde cambian ambas señales, tendríamos de nuevo 0, 0. Y se repite. Entonces contamos de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3 y de 3 a 0, de 0 a 1, de 1 a 2 y así sucesivamente. Entonces tenemos un contador implementado con 2 bits, quiere decir que va a contar desde 0 hasta 3. La configuración como tal del flip-flop está hecha para contar de 0 a 3, la forma en que está interconectado. Ok, me voy a regresar a esta parte de la presentación del contador asíncrono de 2 bits para explicar algo que va a ser crucial y que nos va a permitir diferenciar muy bien entre un contador asíncrono y uno síncrono. Entonces recordemos este punto en el cual teníamos los valores del flip-flop 1 en 0 y el flip-flop 0 en 1, es decir, 0, 1, el valor 1, ¿sí? La representación del valor 1. Teníamos estos valores, ¿sí? El 1 por acá, 0 por acá, 0 saliendo por Q, que era de este flip-flop. Y cuando me llegaba al flanco de subida,
Entonces vengo y miro qué debo tener a las entradas. Entonces por J0 y K0 tengo 1 y 1, lo que va a producir un toggle, ¿sí? Pero acá todavía no tengo flanco, es decir que el flip-flop 1 todavía no va a actuar. Al realizar esta actuación, este toggle, pasamos de 1 a 0, es decir, aquí va a quedar un 0 por Q0 y por Q0 negado va a quedar un 1. Al quedar un 1, observemos que se pasa de 0 a 1, lo que va a producir un flanco de subida sobre esta entrada del reloj del flip-flop 1. Y eso va a hacer que él actúe, pero va a actuar un instante de tiempo después. Observemos que primero tiene que pasar este flanco para que él realice el toggle y ese toggle es el que va a producir el flanco en el siguiente. Observémoslo paso a paso. Se generó el toggle, pasó de 0 a 1 y este 1, que fue el que nos generó ese paso de 0 a 1, fue el que nos generó el flanco de subida. Evalúo que hay por J1 y K1, es un 1, 1, valía 0, ahora pasa a valer 1. Esto es muy importante entenderlo y nos va a servir para explicar un fenómeno bien interesante. Y ese fenómeno es que si yo pudiera hacer un zoom sobre el flanco de reloj 1 y mirar a qué pasó, yo podría ver que hay un tiempo de propagación. Siempre vamos a tener un tiempo de propagación. Es decir, que Q0 va a tener un tiempo de propagación. ¿Ok? Y ese tiempo de propagación, digamos que está presente en todos los flip-flops, como ya lo vimos en clases pasadas sobre flip-flops. Tenemos tiempo de propagación. En este caso, estoy hablando de un tiempo de propagación de bajo a alto. Ok. En el siguiente caso, en el siguiente flanco, donde veíamos que actuaban tanto el flip-flop 0 como el flip-flop 1, evaluaban tanto el flip-flop 0 como el flip-flop 1, basado en el análisis que les acabo de hacer, quiere decir que primero voy a tener un tiempo de propagación sobre esta señal y después voy a tener un tiempo de propagación sumado sobre esta señal. Porque este tiempo de propagación del flip-flop 1 no se da sino después de que se ha dado el tiempo de propagación del flip-flop 0. Y eso es lo que estoy tratando de representar en esta gráfica. Entonces, tengo un tiempo de propagación del flip-flop 0, pero el flip-flop 1 no actúa sino después de que el flip-flop 0 ha actuado. Entonces, el tiempo de propagación se da después de que ha actuado el flip-flop 0. Y esto me genera una sumatoria de los tiempos de propagación. Ahora, si no estoy hablando de 2 bits, sino que estoy hablando de 3 bits, voy a sumar más tiempos de propagación. Esto me va a generar, digamos que a frecuencias muy pequeñas, un problema, y es que esto no ha cambiado. Esto está cambiando justo después de que posiblemente me llegue un flanco de la señal de reloj original. Entonces, esto me va a determinar a mí la frecuencia máxima de operación de estos contadores, porque la suma de los tiempos de propagación no debe superar el periodo del dispositivo, porque si llega a superar el periodo del dispositivo, el dispositivo ya no estaría estable y ya tendríamos un comportamiento no deseado. Ahora hablemos de otro término importante cuando hablamos de contadores y máquinas de estado, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, por ahora en contadores nos interesa también conocer el término del módulo. El módulo es el número de estados distintos por el que un contador puede pasar de forma secuencial. El número máximo posible de estos estados o módulo máximo de un contador es 2 a la n, donde n representa el número de flip-flops del contador. Si recordamos, en el diseño anterior que veíamos 2 flip-flops, teníamos que con un contador asíncrono que iba de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3 y de 3 volvía a 0. Es decir, que tenía 4 valores diferentes, el 0, el 1, el 2 y el 3. Es decir, que el módulo de ese contador asíncrono de 2 bits es 4, donde el n representa el número de flip-flops. 2 a la 2 me da 4. Hay una relación directa, sobre todo sobre el módulo máximo estamos hablando.
¿Qué quiere decir esto? Que también se pueden diseñar contadores que tengan un número de estados en su secuencia que sea menor que el máximo de 2 a la n. La secuencia resultante se denomina secuencia truncada. ¿Por qué se denomina secuencia truncada? Porque la secuencia natural es que llegue hasta 2 a la n, pero yo puedo interrumpir esa secuencia en un punto dado para que tenga un módulo menor. Vamos a hacer un ejemplo como para que esto nos quede mucho más claro. Hablemos entonces de un contador de décadas asíncrono. Entonces recordemos que yo les había explicado que los podíamos clasificar a los contadores de diferentes formas. Uno era por la forma en que se conectaban su señal de reloj, síncronos, asíncronos. Estamos mirando específicamente hasta ahora asíncronos. Otra era de si lo hacía de forma ascendente o descendente. ¿Sí? Hasta ahora solamente hemos visto contadores ascendentes. Y la otra es de acuerdo a su código. ¿Sí? Si eran contadores binarios, hexadecimales, BCD, y también hasta dónde van a contar. En este caso, un contador de décadas. Puedo también tener un contador de docenas y así sucesivamente. Entonces, vamos a mirar este ejemplo del contador de décadas, cómo lo podríamos diseñar. Entonces, tenemos esta secuencia, el 0, del 0 pasamos al 1, del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, del 4 al 5, del 5 al 6, del 6 al 7, del 7 al 8, del 8 al 9, y como es un contador de décadas, es decir, necesitamos contar 10 veces, aquí ya tendríamos contado 10, porque incluimos el conteo del 0. Entonces, después de este estado, debería regresar el contador al estado 0 y no seguir hasta 15, que sería su secuencia natural, basado en el diseño que hemos visto anteriormente. ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces, lo que podemos hacer es truncar en este punto la secuencia. ¿Cómo lo logramos? Que inmediatamente el diseño pase de 9 a 10, haya una lógica que implica la combinación de estos 4 dígitos de Q0, Q1, Q2 y Q3, que solamente se dé en este punto, es decir, que no se dé esa lógica en los puntos anteriores. Y con esa lógica yo puedo truncar la secuencia reseteando los valores de los flip-flops, volviéndolos a poner en 0. Y de esa manera hago el truncamiento. Entonces, observemos que en esta secuencia 1, 0, 1, 0, que es 10, es la única parte en la que Q3 y Q1 valen 1. En ninguno de los casos previos, Q3 y Q1 valen 1. Es decir, que si yo pudiera hacer una NAND, una AND negada, entre estos dos valores, es el único punto donde esa NAND me va a dar 0. Y ese 0 lo puedo poner como entrada asíncrona a los 4 flip-flops, reseteando los 4 flip-flops. Observemos el diseño cómo quedaría. Tengo los 4 flip-flops, 0, 1, 2, 3, este es el más significativo, el menos significativo, y si hago una NAND entre el flip-flop 1, la salida del flip-flop 1 y la salida Q del flip-flop 3, hago una NAND, es en el único, cuando llegue a 10, a 1, 0, 1, 0, es en el único punto donde clear va a quedar 0, es decir, es en el único punto donde se me va a activar esta entrada asíncrona. Y cuando se active va a producir que todos, tanto el flip-flop tipo, el flip-flop 3 como el flip-flop 2, el flip-flop 1 y el flip-flop 0 se vuelvan 0, es decir, vuelve a arrancar la secuencia. Y ahí es donde garantizo el truncamiento. Vamos a mirarlo entonces ahorita en el cronograma de tiempos. Este cronograma vamos a suponer que lo estamos evaluando con flancos de bajada, ¿sí? Y vamos a mirar los tiempos. Entonces llega el primer flanco de bajada, tengo los 4 en ceros, llegó el flanco, el primero de ellos, como todos tienen 1 y 1, quiere decir que se realiza J y K, estoy realizando el cambio. En el flip-flop 1 también estaría realizando el cambio siempre y cuando estuviera en el flanco de reloj, pero miremos que el flanco de reloj de este flip-flop es Q0, ¿sí? Observemos que estoy representando flancos de bajada. Entonces, si volvemos al cronograma, quiere decir que Q0 pasó de 0 a 1, es un flanco de subida, no un flanco de bajada, no lo evalúo, solamente se realizó
el toggle sobre Q0. En el siguiente flanco paso de 1 a 0, flanco de bajada quiere decir que este flip-flop 1 recibe el flanco de bajada como J y K son 1 y 1, hace el toggle y él también tuvo que realizar el toggle. Pero esto es un flanco de subida para el flip-flop 2, es decir que no hay cambio en el flip-flop 2 y mucho menos en el flip-flop 3. Me voy yendo así sucesivamente, hago un cambio, hago el cambio en estos dos, esto se vuelve un flanco de bajada, él se activa, hace el cambio, pero el flip-flop 3 todavía no ha recibido cambio. Hago cambio en estos dos, hago cambio en estos dos y se produce el cambio en el tercero y por fin acá detecto un flanco de bajada que hace que este cambie. Hago un cambio y llego al punto donde nos interesa revisar el tema. Acá tenemos el valor de 0, el valor de 1, el valor de 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, ¿sí? Y cuando él va a hacer el paso al 10, esta señal por este flanco de bajada tendría que pasar de 0 a 1. Aquí tendría que pasar de 0 a 1, ¿sí? Como ningún otro da flanco de bajada y la combinación que me hubiera quedado en esa NAND del diseño, en esta NAND del diseño, con un 1 acá y un 1 acá, es que aquí se me activa el clear. Entonces, al activarse el clear, todos los 4 flip-flops vuelven a 0. Es decir, durante un instante de tiempo muy pequeño, se activó el clear, que es esta línea que estoy representando acá. El clear se activa en el resultado de la NAND. Y con ello, los flip-flops se inicializan de nuevo en 0. Entonces paso de la combinación 9, que es 1, 0, 0, 1, y hubiera pasado a 10, pero al activarse la señal asíncrona clear, vuelven todos a 0. Entonces paso de 9 a 0. Y de 0 vuelvo y paso a 1, de 1 a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y vuelvo a 0 por la misma lógica, que era lo que deseábamos, que cuando él llegara a 9 no pasara a 10, sino que se devolviera a 0. Pasa durante un periodo de tiempo muy pequeño, que es lo que conocemos y lo que vemos aquí marcado en la gráfica como el glitch, que es el truncamiento. Ahí es donde se realiza el truncado de esta lógica. Y de esa manera puedo implementar un contador de décadas asíncrono. Ahora miremos los contadores síncronos. El término síncrono se refiere a los eventos que tienen una relación temporal fija entre sí. Un contador síncrono es aquel en el que todos los flip-flops del contador reciben en el mismo instante la señal de reloj, el flanco de subida o el flanco de bajada que se esté evaluando en ellos. Entonces miremos un diseño de un contador síncrono de 2 bits, muy similar al caso anterior. 2 flip-flops, tenemos la señal en alto, pero miremos que ahora las señales J1 y K1 no vienen de esa constante de alto, sino TQ anterior. Y la señal de reloj es la misma. Ambos reciben la misma señal de reloj, es decir que van a actuar en los mismos flancos. En este caso son flancos de subida. Evaluémoslo paso a paso como lo veríamos. Supongamos que Q0 y Q1 arrancan en 0, 0, o sea el estado de los flip-flops es 0, 0, es reset. Tengo la señal en alto y miremos a ver qué pasa cuando llega un flanco de subida. Llega al flanco de subida, por J0 y K0 se están evaluando 1 y 1 respectivamente y por J1 y K1 se están evaluando J0 y 0 respectivamente. Miremos que actúan los dos en el mismo flanco de subida. ¿Qué quiere decir esto? Que este flip-flop, el flip-flop 0, va a sufrir un toggle, mientras el flip-flop 1 se va a quedar como sigue en no cambio. Realizamos, vemos el toggle, vemos que este quedó igual y lo que veo es un 0-1, es decir, pasé del 0 al 1, al valor 1, del valor 0 al valor 1. Evalúo el siguiente flanco, lo que vería por las entradas J0 y K0, 1 y 1, siempre va a ser así. Y por J1 y K1, en este caso ya vamos a ver 1 y 1, porque es la salida Q0 del estado anterior. Ambos actúan en el mismo flanco, es decir, que ambos van a sufrir toggle, es decir, este pasa a 0 y este pasa a 1, 1.
y esto me representa, el 1, 0 me representa el valor 2. Acabo de pasar de 1 a 2. Miremos ahora desde el punto de vista del cronograma de tiempos como lo veríamos. Nos llega el primer flanco, ambos se inician en 0. En este yo realizo el toggle, paso de 0 a 1. Siguiente flanco, paso de 1 a 0, siempre se realiza el toggle, en cada flanco voy a ver que siempre se realiza el toggle en Q0, pero en Q1 depende del estado anterior. Entonces el estado anterior de Q0 era 1, es decir que J y K1 eran 1 y 1, realizo el toggle. Ahora aquí en este siguiente flanco se realiza el toggle sobre Q0, pero el valor que tomo es 0 para J1 y K1, y 0, 0 representa no cambio, esta señal no cambia. Siguiente flanco, tengo un 1, lo que va a representar para J1 y K1 un toggle, es decir que él va a pasar de 1 a 0. Y así, al mirar los valores, aquí tenemos representado el 0, aquí el 1, aquí el 2, aquí el 3 y aquí de nuevo el 0. 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Entonces tenemos un contador que es síncrono de 2 bits que cuenta de 0 hasta 3 de 1 en 1 de forma ascendente. Ahora evaluemos el término anterior que yo les había hablado acerca del retardo de propagación. Si yo pudiera mirar esta señal en el flanco de subida, ambos están actuando sobre este mismo flanco, es decir que todos los tiempos de propagación van a ser iguales, por eso hablamos de que hay una propagación igual. En este caso él va a pasar de 0 a 1, hay un tiempo de propagación. Para el caso de Q1, en el primer valor, observemos que en el caso de Q1 no tiene que realizarse cambio. Miremos para el flanco número 2. Entonces en el flanco número 2 ambos van a cambiar y tengo un tiempo de propagación de alto a bajo para el flip-flop 0 y tengo un tiempo de propagación de bajo a alto para el flip-flop 1. Y los tiempos de propagación son iguales porque actuaron sobre el mismo flanco. Miremos el caso del flanco número 3. Y en ese flanco de subida solamente cambia Q0 de 0 a 1. Y miremoslo para el flanco número 4, donde vuelven y cambian ambos de 1 a 0 y es el mismo tiempo de propagación. Entonces, con esto hemos solucionado el problema de que se nos sumaban los tiempos de propagación y de que teníamos un periodo mínimo, o sea, una frecuencia máxima de operación del dispositivo, que era la sumatoria de los tiempos de propagación. O sea, que a mayor número de bits que tuviera el contador, iba a ser más grande el periodo, lo que iba a implicar una frecuencia menor. ¿Eso qué quiere decir? Que con esta solución, y como no tengo que sumar los tiempos de propagación, el periodo máximo va a ser este tiempo de propagación, realmente, porque no tengo que realizar las sumas. O sea que la frecuencia siempre va a tener un máximo garantizado por los n bits o n flip-flops que yo tenga, ya que no se realiza una sumatoria de hechos. Ahora miremos un ejemplo de un contador síncrono de 3 bits. Si siguiéramos la lógica que traemos, pues el diseño sería como aparece en pantalla. Vamos a ver que este diseño tiene un error y vamos a hacer el análisis para que detectemos el error y podamos asimismo diseñar la solución a ese error. ¿Ok? Entonces vamos a arrancar, vamos a suponer que este fuera el diseño, si siguiéramos pues la lógica que traíamos de simplemente conectar de forma encadenada un flip-flop a otro. Y vamos a suponer que ellos arrancan inicialmente en 0, es decir que Q0 es 0, Q1 es 0, Q2 es 0 y tengo la entrada en alto. Misma señal de reloj, o sea que van a actuar en el mismo flanco de subida, en este caso son flancos de subida, y miremos cómo trabajaría. Entonces nos llega el primer flanco de subida, tenemos por J0 y K0 1 y 1, por J1 y K1 0, 0, y por J2 y K2 0, 0, es decir, que hay no cambio en el flip-flop 2, no cambio en el flip-flop 1 y hay cambio o toggle en el flip-flop 0. Esto nos dejaría con el valor 001, o sea, el 1. Paso de 0 a 1, aparentemente sin ningún inconveniente el diseño. Llega al siguiente flanco, tengo 1 y 1 por J0 y K0,
1 y 1 por J1 y K1 y 0 por J2 y K2. Es decir, no cambio para el flip-flop 2, cambio para el flip-flop 1 y cambio para el flip-flop 0. De esta manera nos queda 0, 1, que hicieron el toggle, y este 0 se quedó igual, es decir, 0, 1, 0. O sea, el valor 2, paso de 1 a 2. Aparentemente sigo sin ningún inconveniente en el diseño. Nos llega al siguiente flanco. En este flanco, J0 y K0 es 1 y 1, acá siempre va a tener toggle. J1 y K1, 0, 0, J2 y K2, 1 y 1. Entonces voy a tener toggle en el flip-flop 2, voy a tener no toggle, o sea, cambio, no cambio, voy a tener no cambio en el flip-flop 1 y voy a tener cambio en el flip-flop 0. Esto me va a producir un 1, un 1 y un 1. Cambio de 0 a 1, cambio de 0 a 1 y el 1 se queda en 1. Es decir, que pasé de 2, que era 0, 1, 0, a 1, 1, 1, 7. Aquí es donde aparece el problema. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros solucionar ese inconveniente? Pues entonces nos toca hacer como una especie también de truncamiento. Realmente no vamos a truncar, pero sí tenemos que generar una lógica que impida que este señor cambie cuando se dio esta combinación específica. ¿Sí? Cuando ya tengo esta combinación, este señor no debería cambiar. Deberían cambiar solamente el de abajo. Miremos que aquí me cambiaban estos dos, y para poder que obtenga yo un 0, 1, 1, solamente debe cambiar el flip-flop 0. Entonces debo poner alguna lógica en la entrada de J2 y K2 que impida que este señor flip-flop 2 cambie también junto con él, para que se me produzca el 3 y no el 7, que fue lo que nos acabó de suceder. En este caso es relativamente sencillo visualizar el hecho de yo poner una AND entre este señal y esta, haría que con este 0 no se me produjera este 1, 1, sino que se me produjera un 0, 0, y ahí estaría garantizando el no cambio. Es decir, nos podríamos basar en un diseño como este, donde agrego una AND entre las dos entradas anteriores, entre J1 y J0. Cuando esta valía 1, esta valía 0, y eso va a garantizar que este siga siendo 0 y no haga cambio. Vamos a evaluar este diseño. Vamos a suponer que todos los valores arrancan en 0, 0, la AND entre dos ceros pues me da 0 y tengo el 1. Me llega al primer flanco, tengo 1 y 1, 0, 0, 0, 0, o sea, no cambio en el flip-flop 2, no cambio en el flip-flop 1 y cambio en el flip-flop 0. Entonces después de que ocurre el flanco, me quedan los valores 0, 0, 1. Tengo un 1 por la entrada de esta AND, pero este 0 me garantiza un 0 a la salida. Entonces cuando llega al flanco, yo tengo toggle en el flip-flop 0, toggle en el flip-flop 1 y no cambio en el flip-flop 2. Me queda de esta manera. El 0 pasó a 1, el 1 pasó a 0 y el 0 siguió siendo 0, es decir, 0, 1, 0, que es 2. O sea, no hay ningún inconveniente en el diseño. Observemos que los resultados de la AND siguen siendo 0. Aquí ya tengo un 0 y aquí un 1. Esto sigue siendo 0. Entonces, cuando llega al flanco, lo que voy a evaluar es toggle en el flip-flop 0, no cambio en el flip-flop 1 y en el flip-flop 2. Es decir, el 0 va a seguir siendo 0, el 1 va a seguir siendo 1 y este 0 va a pasar a 1, es decir, 0, 1 y 1, tal como aparece en pantalla, 0, 1 y 1. Y en el único caso en donde este flip-flop alto, el flip-flop 2, va a cambiar es cuando ambas señales es 1, es decir, observemos que aquí la entrada por J2 y K2 ya va a ser 1. Entonces cuando llega al flanco, ya tengo toggle en el flip-flop 2, toggle en el flip-flop 1 y toggle en el flip-flop 0. Todos van a cambiar. Entonces este 1 se va a volver 0, este 1 se va a volver 0 y este 0 se va a volver 1. Me queda 1, 0, 0, que sería el 4. Paso de 3 a 4. Siguiente flanco, no cambio, no cambio, cambio en el flip-flop 0, es decir, 1, 0, 1, que sería el 5. Y así sucesivamente. De esta manera
Miremoslo desde el punto de vista del cronograma de tiempos. Entonces me llega el primer flanco, tengo los tres valores en 0, solamente cambia el primer flip-flop, obtengo 0, 0, 1, siguiente flanco de tiempo, este 1 hace que el segundo flip-flop cambie, pero el tercero todavía no cambia por el resultado de la AND, entonces sigue siendo 0, y esto me daría 0, 1, 0, que es el 2. Siguiente flanco, siempre va a tener un toggle en Q0. Como esto es 0, me realiza un no cambio en el flip-flop 1, y como esto es o el resultado de la AND es el que me garantiza si Q2 cambia o no, aquí tengo un 1 pero aquí tengo un 0, entonces me da 0, o sea no cambio, él sigue igual, y acá lo que tengo es 0, 1 y 1, que sería 3. Siguiente flanco, tengo un 1 a la entrada de él, o sea siempre va a haber toggle. Este tiene un toggle también, que es este 1, entonces se realiza el toggle, y la AND entre estos dos, que son 1, me va a dar un 1, o sea que realizo un toggle en Q2, aquí se realiza el primer toggle, y lo que obtengo es 1, 0, 0, que es 4. Siguiente, obtengo 1, 0, 1, que es 5. Siguiente, 1, 1, 0, que es 6. Siguiente, 1, 1, 1, que es 7. Y cuando llega a 1, 1, 1, estos dos unos hacen que este también realice el toggle. Este siempre va a realizar toggle, y como el anterior de este es 1, también realiza el toggle, o sea que todos pasan de 1, 1, 1 a 0, 0, 0, de 7 a 0. Entonces lo que vimos es, paso de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, de 5 a 6, de 6 a 7 y de 7 a 0. Y vuelve y se repite la secuencia. O sea que estamos implementando un contador síncrono de 3 bits de módulo 8, que sería el módulo máximo para ese arreglo. Bueno, pongámonos en marcha. Vamos a hacer estos 3 puntos, quiero que los desarrollen. El primero es diseñar un contador asíncrono de 3 bits. Vimos un paso a paso del ejemplo detallado de uno de 2 bits. Quiero que construyan uno de 3 bits y que construyan su cronograma de tiempos. El punto 2 es diseñar un contador síncrono de 4 bits. Ya vimos la diferencia de diseñar uno de 2 a uno de 3 y cómo solucionamos ese pequeño inconveniente. Ahora quiero que diseñen uno de 4 bits y lo evalúen. Y finalmente, un punto 3, quiero que hagan este análisis. Vamos a suponer que tenemos un contador síncrono de 4 bits, parecido al del diseño anterior, donde los tiempos de propagación de alto a bajo y de bajo a alto son iguales. O sea, siempre voy a tener el mismo tiempo de propagación. De bajo a alto y de alto a bajo son iguales. Y miden 10 nanosegundos. O sea, el tiempo de propagación de bajo a alto vale 10 nanosegundos. Y el de alto a bajo vale 10 nanosegundos. Ahora, con esa información quiero que determinen e indique cuál sería la frecuencia máxima para la señal de reloj a utilizar en dicho diseño, basado en la explicación que di en el video actual. Muchas gracias por la atención dispuesta durante esta sesión. Recuerden que mi correo es r4m1r0@utp.edu.co y recuerden también, por favor, poner el tag correspondiente al grupo específico para cualquier correo que me envíen. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.